Venezuela. Cuando se habla de Venezuela, todo el mundo piensa en lo mismo. En crisis, en problemas económicos, en inmigrantes y en sobre todo cuando comenzó la crisis en Venezuela. Muchos dicen que no, que empezó en el 2018 porque ese año se religió Maduro. Otros dirán que no, que fue en el 2019 porque en ese año, después de la juramentación de Nicolás Maduro, aparece un tal Juan Guaidó. Otros mucho más obvios se irán hasta el 2013 cuando muere el presidente Hugo Chávez Fría y bueno, sucede todo lo que ya todos saben. Unos se irán más atrás, hacia la crisis económica que empieza en el 2009. Otros dirán que no, que fue en el 2002-2003 cuando un Chávez cambia por otro a raíz de lo sucedido. Otros dirán que no, que fue en el 98 cuando Chávez es electo presidente de la República de Venezuela. Hay otros que piensan que por lógica no hay dos sin tres y que si no hubiese sucedido lo del 92 no hubiese pasado lo del 98, ya que es en el 92 donde Chávez aparece en la palestra política. Pero si a eso vamos, entonces hay que remontarse al 89 porque lo que pasa en el 92 es raíz de lo que sucede en el Caracazo de 1989. Pero habría entonces que ir mucho más atrás porque el 89 repercute por lo que pasa en el 83. ¿Qué pasa en el 83? El Viernes Negro de 1983. Pero el Viernes Negro no hubiese sucedido si no hubiese pasado lo que pasó cuando la crisis petrolera mundial hace que el petróleo de Venezuela aumente su precio, lo que crea el auge económico en Venezuela y que genera mucho más corrupción por parte de los presidentes de ese momento, que fueron Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Camping. Los 60. Si bien en esa década íbamos a tener los presidentes más decentes de la historia nueva de Venezuela, fue en esa década donde sucedió la transición del punto cero hacia lo que vendría después. Ya que antes de la década del 60 viene la década del 50. Y es acá donde llegamos al presidente más importante que ha tenido Venezuela. ¿Dictador? Sí, pero fue el presidente que llevó realmente a Venezuela a ser una potencia de la región. No solo económicamente, sino tecnológicamente y sobre todo estructuralmente. Así que si nos trasladamos al punto cero, tendríamos que ir hacia 1952-1953, cuando es elegido el presidente Marcos Pérez Jiménez, y a 1953, porque no solamente él toma la posesión ese año, sino que también se modifica la Carta Magna de Venezuela, pasando a llamarse República de Venezuela, después de haberse llamado Estados Unidos de Venezuela. Si me preguntan a mí cuándo comenzó la crisis de Venezuela, comenzó el 23 de enero de 1948, cuando el presidente Marcos Pérez Jiménez es derrotado de la presidencia. Si eres una persona observadora ya te habrás dado cuenta. Échale un ojo de nuevo al intro que acabas de ver. Venezuela comenzó el 23 de enero de 1948 y en 1953 ubica la década del 50, ya que ante la década del 60 y Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez y mucho más por lo que pasa en el 83, hay que remontarse al 89. Si no hubiese sucedido lo del 92, 98, 2003, 9, 13, 8, 9. El parámetro siempre es el mismo, de noviembre hasta abril. Incluso podemos seguir más atrás, hacia 1948, por ejemplo, cuando el presidente Rómulo Gallegos es derrocado. Incluso hasta principios de siglo, cuando sucede el bloqueo naval a Venezuela por parte de Alemania e Inglaterra y luego se suma Italia. O podemos ir hasta 1908, cuando Juan Vicente Gómez derroca a su amigo y presidente Cipriano Castro. O en 1913, cuando Juan Vicente Gómez, temiendo el regreso de Cipriano Castro desde el exilio, suspende la garantía y con ello cancela las elecciones. Podemos ir incluso hacia 1918, cuando la pandemia de gripe llega a Venezuela. Más de 27.000 venezolanos morirían. Podemos avanzar incluso hasta el 14 de diciembre de 1922, cuando en Cabimas revienta el pozo petrolífero Barroso II, lanzando al aire un chorro hasta de 40 metros de altura de petróleo. Venezuela no volvería a ser la misma después de esto. O podemos ir del 6 al 13 de febrero, cuando se celebra en Venezuela la Semana del Estudiante. Allí hay una revuelta donde terminan muchos estudiantes presos, más de 200. ¿Y sabes quiénes estaban entre esos estudiantes? Rómulo Betancourt, Miguel Otero Silva y Andrés Eloy Blanco.
sin nombrar por supuesto una lista de estudiantes que formarían parte de la política de Venezuela en los años siguientes. Es a esto lo que he llamado el ciclo de los 10 años. Ya pasamos los años 2018 y 2019. Estamos en el 2020 y lo pongo de esta manera. Desde el 1 de noviembre del 2022 al 30 de abril del 2023 va a suceder un acontecimiento que va a cambiar la historia reciente de Venezuela. Ha pasado antes, mucho antes, pasó recientemente y pasará